Hi guys. Hoy vamos a ver una práctica de fórmulas, funciones y gráficas. Pero vamos a añadir algo interesante, el cual es cómo obtenemos una calificación final cuando los valores no tienen el mismo peso. Vamos al ejemplo. Les tengo esta tabla aquí de unos alumnos con sus datos de género, grupo, etc. y calificaciones para obtener un promedio. Pero lo pongo en comillas porque realmente aquí no es promedio como lo conocemos. Si fuera así, yo nada más seleccionaría estas 4 celdas, me voy a esta área de autosuma, pero elijo promedio y listo, ya está, ¿verdad? Entonces, realmente no vamos a utilizar esa función promedio. ¿Por qué? Porque eso implica que una simple tarea vale igual que un examen final. Ya saben que cuando promediamos realmente estamos sumando todos los valores y lo dividimos en partes iguales entre el número de valores que sumamos. Entonces, aquí no es la situación. Vámonos a la instrucción número 1. Dice, calcula en la celda J2 el promedio del alumno considerando que la tarea 1 tiene un peso de 10%, la tarea 2 tiene un peso de 15%, la tarea 3 tiene un peso de 25% y el examen final tiene un peso de 50%. Ok, realmente lo que vamos a hacer aquí viene siendo una suma. Pero pues tampoco es cualquier suma, sino también seleccionaría esto, me iría a autosuma y listo, ¿verdad? Pero vemos que sale un valor totalmente incoherente. Entonces lo voy a borrar. Es la suma de los porcentajes que alcanzó cada una de estas calificaciones, ¿ok? Por ejemplo, el examen final. A ver, esta persona que obtuvo 75 de examen final, ¿cuánto equivale ese 75 si haber sacado 100%, bueno, 100 en un examen final te da un 50% de tu calificación? Te debe dar 50 puntos realmente. Entonces sería así, igual a esto por 50 entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque buscamos alcanzar en total un 100%. Miren, y ya me dice que realmente por haber obtenido 75 tiene 37.5 puntos. Si él hubiera obtenido 100 en el examen, él se gana su 50% de calificación. Pero obviamente no toda su calificación es el examen, ¿verdad? Tenemos que hacer esta misma operación para cada una de las actividades y sumarlas. Entonces, bueno, vamos a borrar esto y empezar de cero. Inicio con un igual, porque todas las fórmulas y funciones se inician con un igual. Y abro paréntesis, porque como van a ser operaciones sumándose con otras operaciones, vamos a darle un orden y una estructura a esto. La primera es la tarea 1, ¿verdad? Donde está ese primer valor, F2 por ¿cuánto vale la tarea 1? 10%, entonces sería por 10 entre 100. Cierro paréntesis y esto se va a sumar con lo que sigue. Vuelvo a abrir paréntesis y entonces sería tarea 2 por ¿cuánto vale? Ok, la tarea 2 tiene un peso de 15%. Sería entonces por 15 entre 100. Cierro paréntesis, esto se va a sumar. Vuelvo a abrir paréntesis, se va a sumar con tarea 3, es decir, H2, por ¿cuánto vale tarea 3? La tarea 3 tiene un peso de 25%, ok, por 25 entre 100. Cierro, finalmente se va a sumar con el examen. Vuelvo a abrir paréntesis y podría seleccionar aquí esta celda donde está mi examen final, pero no me deja porque me estorba lo que llevo escrito. Pero no importa, yo puedo escribirlo manualmente. Esa celda es I2. Entonces, I2 por vale 50. Entonces, por 50 entre 100. Cierro paréntesis y ahora sí, Enter. ¡Listo! Ok. Recordemos que esta persona no tenía 100, ¿verdad? Tenía 75.
sí bajó drásticamente su promedio, para que comprobemos que realmente sí valen diferente o tienen diferentes ponderaciones estos rubros. Voy a solo bajarle 5 puntos al examen. Okay, 70. Y vamos a ver de un 80.6 a cuánto baja. Ok, a 78.1. Ok, más de 2 puntos. Voy a regresarlo a 75. Y vamos a bajarle 5 a la tarea 1. Es decir, vamos a dejarla en 94. No bajó casi nada. Sigue estando en 80. Entonces aquí ya podemos ver cómo repercute, o sea, la importancia de cada una de estas actividades. Obviamente importa más el examen final, ¿verdad? Bueno, ahí ya comprobamos. Para no hacer esta fórmula una y otra vez para cada uno, podemos autorrellenar, ya sea arrastrando de aquí de la esquina o simplemente dando doble clic. Solito va a detectar el final de mi tabla. Listo, ya tengo el promedio, que más bien es una calificación final de cada alumno. Y ya hice el paso 1, el paso 2, copia la fórmula para las filas que se encuentran debajo. Listo, ya lo hicimos, ya autorrellenamos. Instrucción 3, utiliza funciones para calcular la calificación máxima, mínima y el promedio de cada columna en los lugares que se indican. Bueno, aquí tenemos estos lugares que se indican, ¿verdad? La calificación máxima en la columna tarea, aquí nos tiene que aparecer, entonces vamos a utilizar la función max. Miren, al poner ma, ya solito puedo yo seleccionar max y selecciono todos los valores que quiero tomar en cuenta, doy enter. Ni siquiera tuve que cerrar el paréntesis, solito lo cerró. Cuando es una función, sí, solito cierra el paréntesis. Y para tampoco hacer lo mismo con cada actividad, yo puedo auto rellenar hacia la derecha. Lo mismo va con la calificación mínima. Eso lo podemos conseguir con la función min. Seleccionamos todos los valores o el rango de celdas. Enter. Ay, miren. El que peor salió tuvo un 0. Efectivamente, entonces autorrelleno y listo. Y finalmente el promedio. Esto sí es promedio. Aquí voy a escribir promedio, pero mejor le doy doble clic. Selecciono todos los valores y autorrelleno. Ya si me quiero pasar como de aplicada, pues le pongo centrar y le puedo dar un formatito bien bonito, etc. ¿Qué más? Vámonos a la instrucción 4. Elabora una gráfica de barras con el promedio de cada una de las actividades. Tarea 1, tarea 2, tarea 3 y examen final. Ok, solo con el promedio. Este es el promedio de las actividades. Vamos a ver, ahí está. Gráfica de barras de actividades y sus promedios. Bueno, entonces selecciono el nombre de las actividades y como no me interesa el 1 a 1 de cuánto sacaron todos, sino el promedio, entonces mantengo apretada la tecla control y me salto hasta acá para seleccionar sus promedios. Me voy a insertar. Acá tenemos las gráficas de columnas o de barras. Como quiere de barras, vámonos a esta parte de acá. Y, ay, miren, si quiero mover la gráfica tengo que seleccionar por acá por afuera. Ahí está, ya lo acomodo. Por favor, no dejen una gráfica así de simple. Siempre cámbienle el estilo, pónganle mínimo un título. Y de preferencia también las etiquetas de datos y títulos de eje. ¿Ok? ¿Qué son esas cosas? Bueno, título de gráfico, pues vamos a ver de qué trata. O sea, esos valores que representan. Estos son promedios de actividades. Ahí está. Si quiero cambiarle el estilo, miren, aquí tenemos estos que están bonitos. Creo que este es mi favorito, ahí está, pero ustedes pueden checar otros. Me gusta este que ya le agregó las etiquetas de datos. ¿Qué son? Bueno, son los valores que literal los podamos ver ahí en las barras. Pero si no se activaban, ustedes podían activarlos aquí en agregar elemento de gráfico.
etiquetas de datos y bueno, este no me da muchas opciones, ¿verdad? Ninguna, o de llamadas de datos. O podían agregar un diseño rápido, miren, donde se viera, no sé, la tablita abajo. Entonces yo lo voy a dejar así, pero sí me interesa, por ejemplo, los títulos de eje. Vamos a agregar elemento de gráfico, títulos de eje, el horizontal y el vertical. Aquí en vertical es más bien un título como diciéndonos esto qué es, tarea 1, tarea 2, bueno, pues son nombres de actividades. Ese es mi título de eje. Si yo me voy a título de eje y le pongo el horizontal primario, también puedo yo poner un título. ¿Qué son estos valores que están, las barras que me representan? Me representan valor de dinero, valor de personas. ¿Qué son? Pues son los promedios. Promedio o promedio por actividad, vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Eso es una gráfica que ya se puede leer bien, una gráfica que tiene pies y cabeza, que le podemos entender qué representa. Bueno, instrucción 5. Elabora una gráfica de pastel que muestre el porcentaje de estudiantes por género, masculino o femenino. Ok, gráfica de pastel. Ya no se dice tanto pastel, se dice circular, o bueno, aquí en Excel así se llama. Miren, aquí está, son los gráficos circulares. Pero normalmente cuando uno inserta una gráfica es simplemente seleccionar la columna, ¿verdad?, de los elementos que queremos como representar y los valores, por ejemplo, estos nombres y no sé, cuántos sacaron en la tarea 1. Entonces yo ya podría poner aquí una gráfica circular, podría activarle que se vieran tal vez los porcentajes, que se vieran los nombres de las personas y su calificación o su porcentaje, etc. Pero eso no es lo que queremos, esto solo era un ejemplo. Aquí realmente queremos ver cuántos estudiantes hay que son masculino y cuántos estudiantes hay femenino. Entonces, pues técnicamente sería como una gráfica de estas dos columnas, ¿no? Pero miren qué pasa, si yo selecciono y me voy a insertar aquí, pues no me pone nada. No me pone nada porque no puede contabilizar o no puede generar un cálculo de celdas que solo tienen texto. Los nombres y los géneros son puro texto, entonces voy a borrar. Cuando se trate de contabilizar o cuando se trate de calcular o hacer estadísticas de campos que solo son texto, ahí sí o sí vamos a necesitar insertar gráficos dinámicos o en su defecto gráficos recomendados. Por ejemplo, selecciono género y nombre y me voy a gráficos recomendados. Miren, me está recomendando este que pues ya me aparece aquí F y M, bueno, mínimo ya me aparecen las barras así de que cuántos femeninos y masculinos, aunque me está dando el gráfico de columnas. Yo le puedo dar a aceptar y le podría cambiar el diseño, ¿no? Podría cambiarle el estilo, el tipo del gráfico y podría decir, ok, quiero circular. Y podemos cambiarlo e incluso cambiar el estilo también y poder ver que hay un 40 y hay un 60%. Pero además me insertó este gráfico en otra hoja. Miren, me creó una hoja diferente para esto. ¿Qué tal si yo quería utilizar la misma hoja donde estoy trabajando? Bueno, voy a eliminar esta hoja. Solo lo hice para que vieran que tenemos esta opción de gráficos recomendados. Pero si ustedes quieren ser como más específicos, sí les recomiendo utilizar gráfico dinámico. Entonces, primer paso sería: selecciono cualquier parte de mi tabla, me voy a gráfico dinámico, automáticamente me detectó todo el rango de mi tabla. Aquí puedo elegir dónde quieres colocar el gráfico dinámico, en una nueva o en una hoja de cálculo existente. Yo le cambio a una existente, pero tengo que poner su ubicación. Voy a darle clic a esta flechita y se contrae para que yo pueda dar un clic en cualquier celda de la hoja que yo quiera. Vuelvo a desplegar esto y le doy a aceptar.
automáticamente me aparece la plantilla. Esto es una plantilla para la tabla dinámica junto con su gráfico dinámico. Voy a moverme tantito para que no les estorbe. Esto es muy importante. Este es como una especie de panel de control para hacer mi tabla y gráfico dinámico. ¿Qué campos o qué valores quiero incluir en la gráfica? Bueno, obviamente quiero el género. Entonces lo palomeo. Y miren, al palomearlo automáticamente me apareció aquí en el eje de etiquetas de fila. Y ya hasta puedo ver una tablita ahí. Pero yo todavía no veo cuántos estudiantes hay en género femenino y cuántos estudiantes en masculino. Entonces para eso también pudiera yo hacer esto contabilizando las matrículas o contabilizando los nombres. Si yo lo hago por matrícula, al palomearlo obviamente me aparece como siguiente elemento en la categoría de filas. Yo, si quiero como contar cuántas matrículas hay femeninas y cuántas matrículas masculinas, entonces yo tengo que arrastrar esto a valores y automáticamente ya los contó. Aquí hay un detalle. Normalmente hubiera hecho una sumatoria. ¿Por qué? Porque las matrículas son valores numéricos. Pero como yo quería que se vieran esos ceros antes de los unos y bueno, me daba un error, estos números están almacenados como texto. Por eso es que recurrió a contarlos y no a sumarlos. Pero eso es algo que pasa automáticamente si tú estás usando un valor numérico, lo suma por default. Bueno, entonces lo voy a quitar porque también podríamos haber hecho esto con los nombres. Una vez más, como primero puse género, pues ya aquí veo primero género. Si yo hubiera primero palomeado, miren, voy a despalomear. Si yo primero hubiera palomeado nombre, ok, primero veo los nombres y luego nombre y su género, nombre y su género. Importa el orden en el que yo palomeé los campos que quiero incluir. Miren, primero se ve nombre y luego el género. Yo lo puedo cambiar, miren. No hay problema, tampoco se preocupen. Hubiera palomeado primero género y luego nombre. Pero los nombres no los quiero ver, o sea, no me interesa ver los nombres, me interesa contarlos. Entonces, cambio esto de aquí y lo arrastro a valores. O algo que también podemos hacer es directamente, en vez de solo palomear, podemos como arrastrar directamente de aquí y soltarlo. Eso es algo que también se puede hacer. Y miren, ahorita sí, ya me aparece aquí el género y bueno, ya está contando los nombres de alumnos o de estudiantes en cada género. Pero bueno, yo no quiero una gráfica de columnas, yo quiero una gráfica circular. Entonces me tendría que ir aquí a diseño y seleccionar cambiar tipo de gráfico. Voy a seleccionar esta circular. Pero me gusta más estas como 3D. Aceptar. Y pues bueno, ya lleva camino. Sin embargo, esto no me dice mucho. El título, no tengo ningún dato aquí visible. Así que voy a empezar escribiendo. El título sería porcentaje. Ay, perdón. Porcentaje de estudiantes por género. Ok, al menos ya sé de qué va la gráfica. Pero no veo ningún valor. Solo está F y está M. Vamos a checar aquí en los estilos de diseño. Bueno, está mucho mejor esto que se ve un poquito más. Miren, en este otro estilo nada más puedo ver masculino y femenino, o sea, qué color representa, pero yo quiero más. Ahí está, miren, en este otro estilo yo ya puedo ver el color M y F, o sea, qué representa M y F, y el porcentaje también. Pueden ustedes probar con otros estilos, siempre y cuando sí se visualicen los porcentajes. Cualquiera de estos está bastante bien. Y bueno, ya está nuestra gráfica circular donde se visualizan los porcentajes, tiene su título y ya se puede entender. El paso número 6 solo dice guarda el libro con la siguiente nomenclatura, es decir, tu nombre, guión bajo, nombre de la tarea, ya le das guardar o guardar como y listo. Eso sería todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en otra práctica. Bye.